Nuestra historia, la historia de Colombia, está llena de hechos de dolor, de secuestros y de las voces de miles de personas que clamaban por la libertad y el bienestar de sus seres queridos. Yo quiero saber si de pronto algún día Diosito nos tiene algo bueno para nosotros, saber de nuestra víctima, que ellos acepten o digan la verdad donde me la tienen, o si fue que la asesinaron, para saber y darle cristiana sepultura. Solo las víctimas y sus familias conocen la verdad del sufrimiento y del daño que causaron las FARC-EP en sus vidas. Cientos de ellas vinieron a la JEP y le contaron al país cómo fueron secuestradas, tomadas como rehenes y en muchas ocasiones inhumanamente tratadas. ¿Por qué lo van a amarrar a uno? ¿Por qué lo van a llevar a las montañas a sufrir las consecuencias de la montaña? A dormir en hojas que picaban de palma, amarrado con cadenas, con candados, como si uno fuera quién sabe quién. Gracias al trabajo de la JEP, 7 comparecientes le darán la cara al país, pues fueron llamados a reconocer su responsabilidad por el crimen de guerra de toma de rehenes y el crimen de lesa humanidad de otras graves privaciones de la libertad de miles de personas. El secuestro no es nada de revolucionario. El secuestro es ponerle precio a la vida. Las mismas necesidades, la misma presión de la misma dirigencia nuestra, prácticamente de obligarnos a dar resultados, algo paralelo a lo que ocurría también con el gobierno y los falsos positivos. También nosotros teníamos de que demostrar con cifras resultados. Eso fue algo prácticamente paralelos. Sí, a nosotros nos ponían un tope. O sea, no por bajas, sino por plata que consiguieran. En la parte financiera se miraban por plata, por resultado era en recursos. La justicia restaurativa en la JEP está avanzando. Los próximos 21, 22 y 23 de junio, el antiguo secretariado de las FARC comparecerá en la audiencia de reconocimiento de responsabilidad de la JEP para decirle al país cuál fue su grado de responsabilidad en los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y tratos crueles, atentados a la dignidad personal y desplazamiento forzado, así como por los crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, torturas y otros actos inhumanos y esclavitud que investiga el caso 01 en su dimensión nacional y para responder a las observaciones de cientos de víctimas. Todas las afectaciones que le hayamos generado a esta sociedad, más allá de las decisiones judiciales, aspiramos a poder aportar para que cada una de las personas que fueron afectadas por el conflicto pueda perdonarnos. Acompáñenos en este momento sin precedentes y siga la transmisión en vivo de estas audiencias por nuestros canales oficiales. Mi familia y yo necesitamos saber qué hizo que lo retuvieran, qué pasó, cómo fueron realmente los hechos. No sé cuáles eran, digamos que los fines por los cuales secuestraban a personas como nuestros padres. O sea, ¿cuál era la política de la guerrilla? ¿Cómo saber si hoy pueden estar vivos o hay alguna mínima posibilidad de esto? Los mataron, los torturaban. ¿Qué pasó con todos ellos? Fue un secuestro colectivo. ¿Por qué se llevaban a unas y a otros no? No entiendo. Si llamaron a verificar qué hacían en la oficina, pudieron verificar que eran unos trabajadores comunes, ¿por qué los mantuvieron retenidos? ¿Qué pasa para las secuestradas en estado de embarazo? ¿Cuál es la política de la guerrilla para las personas que están embarazadas? ¿Qué pasa con estos niños? Por primera vez en la historia de Colombia, uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado está recorriendo el camino de la verdad y la justicia. Hay momentos en que la dignidad vale más que la vida misma y uno se hace matar, no acepta que lo traten mal, ya no acepta más. Antes nos hacían un favor si nos mataban, no queríamos seguir viviendo en esas condiciones.
Las prácticas de secuestro con las que durante años las FARC-EP atormentaron a la población colombiana se están develando. La Jurisdicción Especial para la Paz determinó que los antiguos miembros del secretariado de las FARC son responsables de crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, tortura y tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, y de los crímenes de lesa humanidad, de graves privaciones de la libertad, asesinato, desaparición y desplazamiento forzado, tortura y otros actos inhumanos, violencia sexual y esclavitud. La responsabilidad que atribuye la Sala es, por una parte, por las órdenes que dieron en cuanto secretariado o en cuanto comandantes de bloque o según la trayectoria individual de cada uno, de que las diferentes unidades militares acudieran al secuestro como una forma de financiarse o a privar de la libertad a las personas como una forma de controlar su tránsito, su permanencia en el territorio y hacerlo de maneras graves, o a tener cautivos, secuestrados a policías y militares y civiles para forzar el intercambio por guerrilleros presos. El otro tipo de responsabilidad que atribuye la Sala es la responsabilidad de mando, que es la omisión de controlar las condiciones en las cuales estaban los cautivos. Hoy, después de más de 44 meses de arduo trabajo, después de escuchar 71 versiones individuales y las 9 versiones colectivas de 260 comparecientes y contrastando los 56 tomos de documentos incautados de la extinta guerrilla en diversas operaciones militares y de los numerosos informes de víctimas y entidades del Estado, conocemos gran parte de lo que sucedió en cautiverio. No es suficiente que digan que necesitaban el dinero, así como no es suficiente si la fuerza pública dice no, es que era muy difícil saber quién era quién y entonces en un momento dado una unidad arrasa con todo el mundo. Es tratando de explicar, digamos, que esa concentración de retenciones que se dan en Cundinamarca tienen una razón original, ¿cierto?, que es la necesidad del recurso, pero lo estamos asumiendo, señora magistrada, lo estamos asumiendo como una realidad que nos tocó vivir en la guerra, que nos tocó enfrentarla. Lo único que sí era que en caso de que se enfrentara algún combate, con el fin de rescatar a la persona tenía que ejecutarla, o si no lo ejecutaban a uno. Que no le falte la comidita, no le falte nada y nos hace lo quitar. Usted sabe si les van a quitar, usted sabe cómo es. Ya uno sabe que la orden es matarlo. Lo que reportan las víctimas es variaciones en el trato, más o menos lesiva según el comandante. En otra situación de personas secuestradas, habían dado la instrucción de que si había un ataque los mataran a los secuestrados. ¿Quién daba esa instrucción? Esa orden sí era una orientación generalizada del secretariado. Las personas secuestradas perdieron toda su dignidad, pues estar en cautiverio significó muchas veces marchas forzadas sin consideración de las circunstancias de su vulnerabilidad, agresiones físicas y psicológicas con golpes, gritos, burlas y empujones. Los diputados llegaron en una situación delicada y el operativo que les tocó soportar y el cruce de los farallones y de toda la región hasta ese punto hizo estrago en ellos. Llegaron hambrientos, con secuelas de largas marchas para personas no acostumbradas a esto, pies y entrepiernas peladas, y algunos que ya venían con problemas de salud sufrieron su agudización por todo lo que debieron soportar en esos primeros días. Francamente, fueron muy fuertes. Anochecemos, amanecemos y vamos 3-4 kilómetros y nos hacemos en otro lado. Allá nos quedamos, anochecemos, amanecemos y nos vamos 3-4 y así. Como había días que tocaba por los operativos darle desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, todo el día y toda la noche. La alimentación para ellos era la misma de nosotros. Si había en momentos de crisis que se ponía muy complicada la situación y había una sopa, como le llamamos nosotros allá, de lentejas con arroz y sin ninguna clase de carne, es eso lo que come desde el más pequeñito hasta el más grande. Y habían muchos momentos en donde no había medicamentos y tocaba tratar de controlarlo con la naturaleza, porque no habían.
y uno comunicaba, en el caso mío yo comunicaba, pero los operativos no dejaban, era imposible hacerlos llegar al sitio. Entonces había momentos en que tanto ellos como nosotros nos teníamos que aguantar o tomar medicamentos naturales. Con los que yo tenía, creo que el más grave fue el de Luis Eladio. Él tenía una enfermedad como una diabetes, algo así, y tuvo un problema y tuvo varios días en cama. Y Ingrid Betancourt, que tuvo con paludismo. Y en esos casos ustedes de todas formas los obligaban a caminar para moverse y establecerse en otro sitio. Si no podía caminar y nos tocaba movernos, se alistaba una hamaca, se subía en la hamaca y se transportaba. Lo más duro fue cuando a mi bebé le dio leishmaniasis y no había en esa selva espesa medicina para suministrarle. Literalmente me engañaron. Lo sacaron del campamento para llevarlo a que le prestaran atención médica. Me ofrecieron que lo iban a volver a traer en unos 15 días. 15 días, pasaron 3 años y medio antes de que yo volviera a ver a mi hijo ya en libertad. Estos testimonios ilustran la gravedad de los hechos y los aportes de los comparecientes a la verdad. Y hoy en día, tantos años después, ¿usted qué piensa de lo que pasó con ellos? ¿Cuál es su...? No, pues que se cometió una injusticia. Es una forma que atenta contra los derechos humanos, todas estas cosas. Entiendo el dolor de ellos, porque si para uno es duro estar allí nomás, en la cárcel, acá en La Picota, que cada 8 o 15 días puede la familia visitarlo, puede coger el teléfono y llamar a la familia, es duro eso. ¿Cómo será para ellos allá en esa situación? Creo que así me pagaran lo que me dieran, yo creo que no habría plata para pagarles. Los exintegrantes de las FARC-EP que hemos sido llamados a comparecer dentro del caso de 001, nos acercamos a las víctimas haciendo una reflexión profunda sobre los hechos de la guerra, para pedir perdón por los errores cometidos. Todas las cosas que hicimos como FARC, cada uno somos responsables porque éramos parte de esa organización. Y el daño que hicimos fue enorme. Saber que un secuestrado perdía en el momento en que lo llevaran lo principal que la libertad. Saber que un secuestrado perdía a su ser querido como a su hijo, como a su esposa, a su mamá, a su papá. Hoy en día eso uno se da cuenta que eso es que le hace uno daño a las víctimas, a las personas. Tras esta imputación histórica, los antiguos miembros del secretariado reconocieron su responsabilidad de manera escrita. De la misma manera, tanto las víctimas acreditadas como el Ministerio Público tuvieron la oportunidad de manifestarse al respecto. Es por ello que la sala convoca a la audiencia de reconocimiento, tras evaluar que hay aporte a la verdad, y los comparecientes aceptaron la responsabilidad de sus hechos. Las víctimas tendrán la oportunidad de participar no solamente en la audiencia de reconocimiento, sino también de hacer llegar a la sala sugerencias o solicitudes sobre el modo y el contenido de la sanción propia que impondría el Tribunal de Paz. La JEP les está cumpliendo a las víctimas. Señores de la FARC, yo les pido en nombre de mi madre, me manda a decir que ella y nosotros lo perdonamos de corazón. Todo el mal que nos hizo, todo, porque eso es un daño que nos ha hecho a la familia. Quitarnos a un ser querido que era el sustento de todos nosotros. Mi madre les manda a decir que por favor, que no lo entreguen, sea como sea, pero que nosotros lo queremos tener en una bóveda, aunque sea, y tenerlo ahí, no dejarlo por allá tirado, que de parte de mi madre, Elsie Montenegro, me manda a decir a los señores de la FARC que no lo entreguen a todos, porque yo sé que ellos están ya muertos. Las condiciones que tuvieron que afrontar los secuestrados en poder de las FARC-EP fueron lamentables. Los tratos crueles e inhumanos que la Jurisdicción Especial para la Paz les imputó a los miembros del secretariado dentro de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad pasaron por condiciones de cautiverio extremas, restricción de su movilidad, con uso de cadenas con efectos graves en su salud mental para ellos y para sus familias. Pensar más que en el dolor propio,
en el dolor de la familia, por la incertidumbre y el dolor causado a las familias. Pienso que es lo más duro de esta experiencia. Y no quería pensar en el dolor de mis hijos, que como yo, debían pensar que de pronto yo estaba muerta. Las versiones individuales y colectivas permitieron conocer la realidad que tuvieron que vivir los secuestrados, algunos durante años. No hubo un cuidado digno de los secuestrados. Estar en cautiverio representó una reclusión en campamentos cerrados, con hacinamiento, falta de luz, aire e higiene básica, uso de cadenas para mantener cautivas a las víctimas, falta de atención en salud, aún pudiendo brindarla, entre otras condiciones. Los diputados dormían en los cambuches o caletas hechos para ellos por la guerrillerada. Consistían en un toldillo, hojas de palma y una cobija. Únicamente pues uno carga sus carpas, todo para ellos. La carpita es lo mismo que la de uno y bien cerradito, en frailejones para que no les dé frío y la cama. Había una casita encerrada en tabla, con el piso como así de alto, en balcón de tabla, y se les dijo a ellos, ustedes van a dormir ahí. Y ellos dormían ahí, durmieron como 5 días. Después de eso vino la Operación Jaque. Las condiciones del secuestro eran diferentes para todo el mundo, y mientras unos dormían en casuchas de tabla, otros tenían que dormir a la intemperie. Nos ubican en una parte de la selva, pensamos que iban a construir algo, pero en esos 15 días era transitar mojándonos, sin cambiarnos de ropa, aparte de eso sufriendo las inclemencias del tiempo, pasando por terrenos fangosos, y allí pensamos que nos iban a elaborar algo donde pasar los días o las noches, pero dijeron no, quédense ahí. Y ahí comenzamos a dormir a la intemperie durante muchos días. Hubo quizás ocasiones en que les tocó ponerles cadenas o algo porque no habían otras condiciones. Pero había sitios donde sí, posibilidades de que se fugaran, entonces se colocaban cadenas. Y entonces lo de las cadenas sí fueron cierto. Se le ponían a todos los oficiales cuando habían marchas y que el ejército estaba cerquita, pues se les ponían las cadenas a ellos. En algún momento Narváez, Juan Carlos Narváez y Sigifredo López sí llevaron cadenas. Sí, es verdad que la encadené cuando intentaron fugarse con Luis Eladio Pérez. Esa cadena es una cadena pequeña de 4 metros. Y se las ponían en el pescuezo y se las poníamos. Así duró más o menos como unos 20 días, un mes tal vez amarrado, hasta cuando lo liberaron. Solamente se soltaba en el momento en que iba a ir a hacer sus necesidades. Las cadenas se imponían como parte de una sanción y cada uno cargaba su propia cadena. ¿Cómo se aseguraba la cadena? Con un candado y se colocaba el pescuezo. El otro extremo quedaba fijada a un árbol, ¿sí? No se podía ni mirar. Ese era el castigo, mejor dicho, por haber intentado fugarse. Era una tortura, maestro. Y posteriormente a los 3 nos llevaron por ese río Yarí, vendados los ojos, amarrados y encadenados durante más de 10 horas, y solamente nos quitaron las vendas cuando llegamos a un campamento que en ese momento lo dirigía el famoso Martín Sombra, campamento que visitó el mono Jojoy y que ustedes recordarán las imágenes. Parecía más un campo de concentración llenos de alambres de púas, imágenes que le dieron la vuelta al mundo, el señor Jojoy caminándose, ufanando, y nosotros adentro como animales en ese encierro y en ese calabozo de alambres. Si algún retenido tiene problemas de salud mental, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se responde? Muchos, sin ser uno profesional, parece tener cuadros por lo menos de depresión, alucinaciones, o sea, todo tipo de síntomas de problemas serios de salud mental en sus narraciones de la experiencia. De cautiverio y de secuestro, pues el hombre sí sufrió afectación y se entregó en esas condiciones. Lamentable, ¿cierto? Lamentable para las víctimas y la familia. Así como se quedó en mí los meses de calabozo, todas las víctimas se queda con ellos las vivencias, las travesías, los golpes que se daban, el cruce de obstáculos, cruce de ríos, cosas de riesgo, eso se queda y es un proceso muy largo, pues, como para recuperar. Y sentían que los marranos tenían más agua que ellos, que el agua no era suficiente, que el agua que les bombeaban no era suficiente. Este era un motivo de humillación para ellos adicional, sentir que los marranos recibían más agua que ellos.
Estos testimonios ilustran la gravedad de los hechos y los aportes de los comparecientes a la verdad. Es por las víctimas y por nuestro compromiso con un país en paz que mantenemos nuestra voluntad de reconocimiento. Ha sido para nosotros una posibilidad de reflexionar sobre la errada política del secuestro que en su momento adoptamos. Hemos reconocido con sinceridad que estos hechos, por su gravedad, son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Si asumimos cometer un hecho, pero no tenemos la capacidad de controlarlo, yo creo que también es una doble responsabilidad que tenemos. Eso nunca debe pasar. Yo creo que nosotros no podemos justificar una guerra como la que hubo. Yo tengo que expresar primero que todo a la doctora Gloria mi reconocimiento a su afectación psicológica por efectos de ese secuestro, porque indiscutiblemente eso se queda en uno. Y le quiero expresar a la doctora Gloria pues que lo lamento, de corazón lo lamento, y también al general esa situación difícil que vivió. El daño que hicimos en esta guerra es demasiado grande, un daño que no se pudo haber hecho. Tenemos que lo evitado hace muchos años atrás. Ojalá que nunca hubiera sucedido ese daño que hicimos en medio de esta guerra. Yo creo en la JEP, creo en este proceso y espero que ustedes puedan, estos señores de las FARC, hacer la reparación que les corresponde. En el caso mío, de manera pública, asistir a una asamblea departamental de maestros a través de FECODE, a través del Programa Nacional de Televisión de FECODE, a través del programa de televisión y de radio del Sindicato del Departamento de Nariño. Decir que se equivocaron, pedir el perdón allí, no en un documento proscrito y escondido. No, yo creo que de la forma como lo hicieron público y como nos dejaron el buen nombre, de la misma forma debe ser restituida el buen nombre y la honorabilidad. Como ya hemos señalado, el propósito de esta diligencia es recibir públicamente frente a las víctimas y a la sociedad colombiana los reconocimientos de verdad y responsabilidad de los 7 comparecientes que integraron el secretariado de las extintas FARC-EP y que aún permanecen cumpliendo los compromisos pactados en el acuerdo final de paz. La sala ha determinado que los hechos y conductas atribuibles a estas personas como máximos responsables de las FARC-EP a nivel nacional son los que se determinaron en el auto 19 del año pasado. Pero continuaremos, y eso lo quiero reiterar por las preguntas que ya escuchamos esta mañana sobre hechos concretos, continuaremos también con las diligencias regionales y profundizando en estas preguntas. Si por la mañana se abordaron los casos de civiles, esta tarde queremos hablar de los secuestros de militares y policía. Como ya explicamos esta mañana, durante los años 80 y buena parte de los 90, la guerrilla consideraba que vencer y mantener cautivos a integrantes de la fuerza pública, fuera del ejército o de la policía, demostraba que tenían el control del territorio, por lo que empezaron las capturas de corta duración, en que militares y policías eran despojados de sus armas y posteriormente liberados. Allí se cometió también en ocasiones, y vamos a hablar en un momento de eso, de crímenes como asesinatos y torturas. Pero bajo el gobierno del presidente Samper, con intermediación de la Iglesia Católica y de lo que era entonces la Comisión Nacional de Reconciliación, la fuerza pública despejó por un mes Cartagena del Chairá y ahí se liberaron de manera unilateral un grupo grande de militares y policías. Ahí estuvieron presentes en esa liberación Milton de Jesús Toncel y otro compareciente de este caso que es Fabián Ramírez. Pero ahí mismo, como ya se mencionó esta mañana,
En el año de 1997, el Pleno del Estado Mayor de las FARC tomó la decisión de cambiar la política frente al cautiverio de militares y policías y mantener a los oficiales y suboficiales cautivos para forzar el intercambio por guerrilleros presos. La implementación de esta política implicó la construcción de espacios destinados a la privación de libertad de militares y policías para impedir que se escaparan. Espacios que incluyeron jaulas de alambre de púas, en donde padecieron condiciones de cautiverio que han sido determinadas por la Sala de Reconocimiento como conductas que no pueden ser objeto de amnistía, especialmente torturas y tratos crueles. En medio de las negociaciones con el gobierno del presidente Andrés Pastrana se llegó a un acuerdo en febrero del 2001, también para que se hiciera la liberación unilateral, por un lado, de un grupo de 15 guerrilleros presos enfermos y por el otro lado de un grupo grande de soldados y policías, pero rasos. La guerrilla se quedó con los oficiales y suboficiales y anunció que no los liberarían si no se aprobaba la ley de canje. Algunos de estos permanecieron secuestrados por años. Esta tarde escucharemos al coronel Raimundo Malagón y al sargento mayor César Lazo, que duraron 10 y 13 años y medio en cautiverio, respectivamente. Algunos murieron en cautiverio de enfermedades, otros fueron asesinados en intentos de rescate, otros fueron rescatados. Algunos pocos fueron liberados de manera unilateral por presión de la sociedad civil. De algunos no se supo más. Escucharemos esta tarde a algunos familiares que aún buscan la verdad. A Yoleni Peña, que busca a su hermano Luis Hernando Peña Bonilla, a Edna Margarita Rivas, hermana de Elkin Hernández Rivas, Sucia Bitbol, esposa de Edgar Yesid Duarte, y Ángela Sierra, hija de Víctor Hugo Sierra. Esta política de las FARC-EP llegó a su fin cuando en febrero 26 del 2012 se iniciadas las negociaciones de paz en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se liberaron a los últimos militares que tenían en su poder durante las negociaciones de paz. La Sala de Reconocimiento encuentra necesario señalar en esta audiencia que hay privaciones de la libertad de militares y de policías permitidas por el derecho internacional humanitario, siempre y cuando se salvaguarde el trato humanitario a los cautivos. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, estos eventos corresponden a medidas en los que un actor en un conflicto armado, incluso nacional, priva de la libertad a su adversario por razones de seguridad y evita su muerte y garantiza el trato humanitario. Las privaciones de la libertad de militares y policías objeto de esta audiencia son aquellas en las cuales la libertad, vida o integridad de la víctima fue condicionada a la acción u omisión de una persona o entidad, o sea que fueron toma de rehenes, como el caso de condicionar la libertad, vida o integridad a la aprobación de una ley de canje. Este condicionamiento se podría dar o en el momento de privar de la libertad o si se condiciona la libertad en un momento posterior a la pérdida de la libertad, también se da el crimen. Y además, la Sala quiere reiterar que no son amnistiables aquellas privaciones de la libertad de militares y policías cuyas condiciones de cautiverio implicaron la comisión de crímenes internacionales que correspondan a conductas como homicidios, torturas, ultrajes contra la dignidad personal, violencia sexual y desaparición forzada. Como se mencionó durante la mañana, la Sala espera de los comparecientes el reconocimiento de su rol dentro de la estructura de mando de la antigua organización armada. Al no ser los ejecutores directos, la verdad que aportan los comparecientes en cuanto dirigentes de la organización es sobre esas órdenes generales dadas. Es momento de reiterar que además de los 7 comparecientes que reconocen hoy su responsabilidad según el llamado de la Sala, 295 comparecientes de todos los bloques o comandos conjuntos de las extintas FARC, en su gran mayoría comandantes de frente o de compañía o de columna, han acudido de manera individual o colectiva ante esta sala y muchos de ellos han efectuado y deberán continuar efectuando aportes de verdad sobre los diversos hechos investigados. Entre ellos, los casos de algunas de las víctimas que nos acompañan hoy en esta audiencia.